Ya, ya estás habilitada para compartir, Alejandra. Puedes empezar. ¿Se ve, Lice? Veo tu pantalla del Zoom. Ahora sí se ve tu presentación. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Voy a empezar con lo que es lesiones de la columna torácicas, lesiones de la columna, región torácica y coxígeo. Las vértebras torácicas son 12 que se articulan en la parte superior con la terminación de las vértebras cervicales y en la parte inferior con el inicio de las vértebras lumbares. Estas van en relación a las costillas, que son igualmente 12, con las que se articulan. Entre cada vértebra hay un disco intervertebral que ayuda a lo que es el golpe y los impactos, y también a soportar las tracciones de la columna, por así decirlo. En conjunto, las vértebras y costillas torácicas cumplen una función de protección a los órganos internos, que son corazón, lo que es los pulmones, y también forman lo que en sí se llama cavidad torácica. Debido a que la movilidad de esta zona es escasa, las mayores fracturas vienen en lo que es en la zona lumbar o el inicio de la zona lumbar con la zona torácica. Las lesiones deportivas son típicas, son de dos tipos, tejido blando y lesiones esqueléticas. Las lesiones óseas son lesiones producidas en zonas cercanas a la región lumbar debido a la presión que ejercen las vértebras, cuando son producidos por movimientos bruscos y violentos o por una extensión anormal. Si el deportista presenta dolores de entumecimiento en los miembros, debe ser examinado para poder descartar la lesión y poder averiguar o descartar que sea una lesión neurológica. También es común encontrar problemas en niños como una cifosis, que es mayormente dada en la zona torácica y cervical, y también se puede ver lo que es la lordosis, que es una hiperconcavación de las vértebras lumbares, y una escoliosis, que es la columna desviada. Las fracturas en esta zona son poco frecuentes, pero son producidas por golpes directos en zona torácica o flexiones, extensiones bruscas o por una rotación anormal. Los problemas neurológicos también son poco frecuentes, pero sí puede haber muerte celular o muerte de músculo o tejido blando. Signos y síntomas. Hay un dolor en la área de lesión al realizar movimientos de flexión, extensión y rotación. Pueden existir edemas en la zona de impacto, puede existir eritemas, pueden haber espasmos musculares. En caso de mantener los signos y síntomas por periodos largos, hay que transferir a un médico especialista y también evidenciar alguna lesión neurológica. Lesiones costales, que también reciben el nombre de fractura en la porción costal. Son lesiones que se producen por golpe directo en la porción lateral o posterior del tórax. Es más frecuente en la parte de los ángulos debido a la fragilidad en esa zona. Signos y síntomas. Puede haber una respiración dolorosa, ¿cómo se dice? Hay un dolor en la presión de la zona, también en la zona donde hubo el golpe, se vuelve como cóncavo, por así decirlo, es algo como cóncavo, hay como un hueco
que se podría decir. Puede haber presencia de eritema y de edema. Hay dolor en la palpación. En algunos casos también se puede causar una lesión en la zona pulmonar, debido a que si se rompe el hueso o hay una fractura de la costilla, puede perforar el pulmón. Un esguince es producido con una fuerza de articulación y alcanza su límite máximo, y este sobrepasa el límite máximo. Podría decirse que es un movimiento anormal de las articulaciones de soporte, como los tendones y como en las cápsulas articulares puede producirse esto. Debido a que la región está bien sustentada y hay un límite de movimiento, es poco usual ver un esguince en esta zona. Eh, Esta zona dicen, cuando hay un golpe, o cuando refieren a un golpe o a un esguince en esta zona, es por un golpe inusual, el cual les produce un dolor localizado, donde hay una sensación de punzación, hinchazón, ardor y el dolor como tal. Distensión. Las distensiones son lesiones de los tejidos contráctiles, es decir, los músculos, fascias, tendones. Entre los músculos de esta región de la columna se encuentran el músculo erecto de la columna y los músculos intercostales. La distensión se puede producir cuando hacen un esfuerzo máximo. En los deportes se requiere mucha fuerza para producir esta distensión, en esta zona al menos. Eso es todo, Lice. Ya, antes que continúe tu compañera o quien le sigue, algunas observaciones. Tus diapositivas tienen muchas letras. Es más importante para los que vemos las diapositivas que sean más interactivas, más gráficos, menos letras. Así vas a tener la atención del que te escucha, porque si hay letras, letras y letras, el que está leyendo tu diapositiva no va a saber si leer tu diapositiva o escucharte, ¿sí? Entre tanto, si pones puro gráficos con algunas letras que te ayuden a recordar todo lo que has escrito, no va a tener de otra el que está viendo tu diapositiva que escucharte y entender, ¿sí? Ya le hice, traté de buscar imágenes, pero solamente me salían imágenes con zonas rojas y dije, es lo mismo que ponga todas las imágenes en uno, a que solamente dije una. Es que es Pero mejor, o sea, es si pones así imágenes, GIF, imágenes en movimiento, eso es más llamativo para el que está viendo la imagen. O tal vez podrías haber puesto o buscado GIF de lesiones, ¿no? Hay GIF en los que se muestran, por decirte, jugadores de fútbol americano que se están golpeando, jugadores que se están haciendo esguinces, que se están fracturando. Eso podrías haber puesto. Ya le hice, lo voy a hacer a la siguiente que me toque exponer. Muchas gracias, Mm, Lice. Ya. Gracias, Alejandra. ¿Quién le toca? ¿Quién continúa? Yo lo hice. Ya. Alejandra, por favor, ponle de moderadora a Gabriela para que exponga. ¿Será que puedes Perdón, poner a Pamela? a Pamela, ¿cómo se hace? Perdón, eso, Lice. A ver, ¿estás en el celular? Ujú. Sí, Lice. Ya. En la parte de abajo de tu celular hay unos iconos donde salen los participantes. Ya. Entras ahí y buscas el nombre de Gabriela y le pones un clic o Ya lo logré, Lice. Dice sí, hacer hacerlo. anfitrión. Exacto. Ya está, Lice. Ok, gracias. Está bien, Lice. Gracias a usted. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Bueno, siguiendo el tema, vamos a empezar con lo que es la revisión anatómica desde la parte distal de la columna vertebral lumbar hasta el coxis. Mm,
Las vértebras lumbares son las vértebras más gruesas de las que tienen movimiento. Por ejemplo, las vértebras cervicales, las torácicas y las lumbares. También existen ligamentos largos y grandes que ayudan a que las vértebras lumbares, las torácicas y los huesos sacro tengan una estabilidad, como vemos aquí en esta imagen de aquí abajo. Los ligamentos longitudinales anterior y posterior se localizan respectivamente en las superficies anterior y posterior dentro del conducto, como vemos aquí, dentro del conducto espinal. En los cuerpos vertebrales, estos dos importantes ligamentos se extienden a lo largo de la columna desde la vértebra C2, que es el axis distal, hasta el sacro. El hueso sacro está formado por la fusión de 4 vértebras. Se sitúa posteriormente entre los huesos de la pelvis y el sacro, que sirven especialmente para unir la columna vertebral con la pelvis, como vemos aquí en esta figura. La unión del sacro y de la pelvis forman dos articulaciones, las articulaciones sacroiliacas derecha e izquierda. La porción distal de la columna vertebral es una pequeña estructura con forma de punta de flecha llamada coxis, que llegaría a ser esta. Pasamos a la otra diapositiva. Aquí está lo que son las lesiones deportivas típicas. Se producen las lesiones en la región lumbar de la columna que en la región torácica. De todas las lesiones que pueden producirse en la porción ósea de la zona lumbar de la columna, las más corrientes es la espondilolisis. La espondilolisis y la espondilolistesis. Bueno, la espondilolisis, como vemos aquí en esta figura, que es la 6, en esta figura, es un defecto en la parte de la vértebra que rodea la médula espinal, que sería el arco vertebral. Vemos en esta imagen, este es el arco vertebral, es todo este segmento que está en color celeste. Conocida como la parte interarticular, hay dos en cada vértebra, una en el lado derecho y la otra en el lado izquierdo. La importancia de los defectos óseos de esta región es que afectan a las articulaciones superiores con las vértebras adyacentes. De esta forma, cualquiera defecto en el arco vertebral de esta zona puede hacer peligrar la integridad de la articulación entre las vértebras. En los casos en los que tanto el arco vertebral derecho como el izquierdo se ven afectados, las vértebras pueden desplazarse hacia adelante y genera una enfermedad conocida como la espondilolistesis, que sería esta imagen de aquí. El lugar donde se produce este desplazamiento es en la vértebra L5 y el sacro. En esta imagen vemos en este punto el desplazamiento anterior de la vértebra L5, que provoca una espondilolistesis. Este dolor también se irradia, digamos, a las nalgas y la parte superior de los muslos. Si un deportista se queja de alguno de estos síntomas, en particular en los deportes de alto riesgo para las lesiones lumbares, como la gimnasia rítmica, el fútbol americano, el tratamiento de la espondilolisis y la espondilolistesis consiste en hacer reposo, seguir una terapia farmacológica, usar fajas, evitar la práctica de ciertos deportes y en casos graves practicar una punción quirúrgica en la columna vertebral. Nos vamos a lo que son las fracturas traumáticas. Las fracturas traumáticas, las fracturas en las vértebras lumbares son poco frecuentes.
en la práctica deportiva. Normalmente son el resultado de un golpe fuerte recibido en la región lumbar, dependiendo de la localización específica y el tipo de fractura. Aparecen ciertos signos neurológicos como dolores que irradian a las nalgas o a las piernas. Los signos y síntomas de esta lesión incluyen una magulladura evidente en la región, la sensibilidad localizada al tacto e hinchazón. En estos también podemos ver lo que son los esguinces y las distensiones. Las lesiones más frecuentes en la región lumbar son los esguinces y las distensiones. Las distensiones afectan a los tejidos contractiles de la zona, como el músculo erector de la columna. Aquí, como podemos ver en esta figura, está el erector de la columna inferior en esta parte. Hay grandes ligamentos, los ligamentos longitudinales, anterior y posterior, que mantienen unidos los cuerpos vertebrales. Además, existen ligamentos y cápsulas que sustentan las articulaciones de los arcos vertebrales adyacentes, que son las carillas articulares. Entre los signos y síntomas está lo que es el espasmo muscular localizado, el dolor que se agudiza durante los movimientos del tronco, anomalías o ortostáticas del tronco como inclinación lateral antálgica. El deportista relaciona un incidente específico con el inicio de los síntomas. Después está en casos de esguinces o distensiones simples, el dolor no irradia a las nalgas ni a las extremidades inferiores. En cuanto a las lesiones de los discos lumbares, un tipo de lesión más grave que puede sufrir los tejidos blandos de la región lumbar son los que afectan a los discos invertebrales, conocidos como las hernias discales. Aunque esas lesiones pueden darse en cualquiera de los discos de la columna vertebral, los que se lesionan con mayor frecuencia en la región lumbar son las vértebras del L4 y el L5. Muy a menudo estas lesiones se producen cuando el deportista está sometido a una gran fuerza, cuando su cuerpo no está en una posición correcta. Como podemos ver en este dibujo, el deportista está levantando una pesa, pero en una mala posición. Los discos invertebrales constan de un anillo exterior llamado anillo fibroso y de una porción interna más blanda que se conoce con el nombre de núcleo pulposo. Cuando se produce una hernia, el anillo se debilita y permite que el núcleo, pulposo protruya por dicho anillo, según cuál sea la localización exacta de la hernia. Esa puede presionar los nervios mayores de la médula que pasan por la zona. Después vemos en esta figura una posición recomendada cuando un deportista sufre una lumbalgia aguda. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos los espasmos nucleares localizados, el dolor que irradia a la nalga y las extremidades inferior, el dolor que irradia siguiendo la distribución del nervio ciático, la pérdida sensorial o hormigueo o sensación urente que irradia las extremidades inferiores, el dolor que puede agudizarse, iniciar maniobras como elevar la pierna extendida o una flexión abdominal. Después están los espasmos musculares anormales o ortásticas. Eso sería, Alicia, en todo. Ya, gracias, Gabriela. Richard, ¿te toca a ti? Richard.
Listo, buenas noches. Yo voy a continuar. Sí, Ya. ahora. Antes de que continúes, Dicen Richard ya está como anfitrión. puedes exponer, Richard. Buenas noches a todos, compañeros y licenciado. Bueno, yo voy a continuar. El tema es lesiones del cinturón escapular y el hombro. Bueno, en la primera parte tenemos lo que es la revisión anatómica. Bueno, el hombro nos permite hacer multitud de movimientos a la vez que proporciona punto de fijación para brazos y tórax, las estructuras óseas del hombro. Consta de los huesos de la cintura escapular y del brazo. Bien, la cabeza del hombro se inserta en la cavidad medial y del omóplato para formar la articulación glenohumeral. Bueno, son muchos los músculos que mueven la escapular y la articulación glenohumeral. Articulación glenohumeral. Articulación del hombro. La articulación adquiere estabilidad adicional mediante una estructura cartilaginosa en forma de anilla, conocida como rodeo glenoideo. Bueno, se inserta directamente en la cavidad glenoidea. Voy a pasar al próximo. Bueno, como bien sabemos, bueno, la articulación glenohumeral o los músculos de reacción del hombro, bueno, conformarían los músculos de la cintura escapular, son el elevador de la escápula, el trapecio, el romboide, el subclavio, el pectoral menor y el serrato anterior. Bueno, vamos a pasar al próximo, lo que sería, bueno, los deportes en los que se hacen movimientos de balanceo o lanzamientos suelen generar lesiones por sobrecarga. Bueno, aquí podemos ver las lesiones que se pueden dar en el hombro o en la articulación glenohumeral. Bueno, también en los músculos del manguito rotador, del manguito rotador, y que trabaja en la articulación del glenohumeral. Los músculos del manguito rotador son muy importantes para estabilizar la articulación glenohumeral, ya que esta articulación esferoidea carece de fuerza inherente. Deportes como el ciclismo, el patinaje provocan numerosas fracturas. Y aquí pasaríamos a que las fracturas de la clavícula
debido a caídas. Otra zona que, bueno, afectaría en el hombro, que sería la clavícula, las lesiones del cinturón escapular y el hombro se pueden clasificar en agudas, una crisis repentina o crónica por sobrecarga. Bueno, podemos ver ahí las lesiones en el hombro. Bueno, ahí esta parte como era. Lesiones óseas, fracturas de clavícula. Las fracturas más frecuentes son en la zona del hombro, que es la fractura de clavícula. Estas fracturas suelen bueno, las fracturas mayormente se dan por golpes, aunque en su mayoría se producen por caídas que transmiten la fuerza del impacto por el brazo y el hombro. La mayoría de las fracturas suelen producirse en el cuerpo en el cuerpo de la clavícula. Esto afecta tanto al extremo distal como al proximal del hueso. Y podemos ver ahí diferentes fracturas en la imagen ocasionados en los deportes, en el ciclismo, ya sea diferentes deportes que se darían en tanto caídas o impactos directamente en el hombro que causarían la fractura en la clavícula. Bien. Bueno, los signos y síntomas. Como primer punto tendríamos el hinchazón, la deformidad de la clavícula. También tendríamos el descoloramiento de la zona donde se ha producido la fractura. Es posible que uno de los extremos del hueso roto sobresalga por la piel. El deportista puede comentar que ha sentido u oído un chasquido o crujido al producirse la lesión. El deportista puede cogerse el brazo del lado de la clavícula rota para aliviar la presión sobre la cintura escapular. Tanto, bueno, tendríamos en